Bien, pues nuevamente bienvenidos a esta continuación de Cristianismo y Depresión, donde estamos analizando la depresión y en parte la ansiedad desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica. En este caso que estamos viendo la cuestión del asombro, como dije, es uno de los ingredientes, por así decirlo, de la depresión. En primer lugar vimos que es nuestra alma la que está necesitada de alivio, es nuestra alma la que está necesitada de auxilio. No es el mundo en sí el que perdió su sabor, no es el mundo en sí el que nos ha dejado de asombrar, sino que nuestras papilas gustativas son las que requieren restauración. Y en segundo lugar vimos que el mundo que nos presenta el hombre moderno o posmoderno, materialista, ilustrado, es pues un imperio, es vasto, pero no es libre, no proyecta nada de sentido, inmortalidad, belleza, trascendencia, gloria, gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que comenzar a recuperar el mundo de la narrativa bíblica, el mundo que las escrituras nos presentan. Y ahora, en este caso, te preguntarás, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede restaurar un alma que ha perdido su capacidad de asombro? Y en este caso, la solución presenta dos facetas que están unidas entre sí, así como dos cuchillas de una tijera. La primera tiene que ver con la revelación de las escrituras y la segunda con la revelación de la creación. Son distintas, de cierto modo, pero son inseparables. La primera vía, que es más enfatizada por el sector protestante de la cristiandad, está en lo que llamamos los medios de gracia. En primer lugar, arrepentimiento. Reconocer el problema, hemos pecado. Y llevar esto a Dios en oración, llevarlo ante el trono de gracia. Y en esta oración, además de arrepentimiento, pedir la restauración del alma, pedir que Dios vuelva a abrir las cataratas del asombro y del misterio que Él ha proyectado en este mundo. No esperes un arrepentimiento perfecto. Spurgeon decía que inclusive, Spurgeon o Jonathan Edwards, no recuerdo, pero uno de los dos decía que inclusive nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas por la sangre del Cordero. Entonces no esperes un arrepentimiento perfecto, pero inicia con ello. En segundo lugar, la lectura de la palabra, pidiendo a Dios que nos abra el entendimiento, que podamos ver, contemplar la belleza y asombro de Cristo mismo. Como el salmista dijo en el Salmo 119, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. En segundo lugar, comunión y confesión con los hermanos de la fe. Confesar la condición de nuestro corazón endurecido, de nuestra alma llena de tedio y aburrimiento, de nuestro espíritu seco, abatido. Y obviamente confesar las causas que nos ha llevado a este estado, nuestros pecados específicos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y ojo, dice sanados, no perdonados. El perdón lo obtenemos directamente de Dios, pero Él en su soberanía ha elegido la confesión ante nuestros hermanos, sobre todo hermanos maduros, como un medio de sanidad y de restauración. También adoración y agradecimiento. Y debo aclarar algo aquí. Sí, al principio te vas a sentir hipócrita. Te vas a sentir forzado, sin ganas de agradecer ni adorar, como tratar de empujar unas ruedas oxidadas. Quizá te sientas amargado y frustrado contra Dios y ojo, confiésalo. Él ya lo sabe. Si estás amargado contra Dios, Él ya lo sabe. Ve con Él y díselo. ¿Estás frustrado contra Él? Ve y confiésalo. Dile las razones. Es lo que hacían los salmistas, es lo que hizo Job. Lo importante es no cortar la conversación con Él. Entonces, como dije, el agradecimiento y la adoración, sobre todo cuando estamos en ese estado, se siente muy hipócrita, se siente forzado, pero que esto no te detenga. Quizá digas, debo sentir agradecimiento para poder agradecer, o Dios no lo va a aceptar. Está mal si agradezco y adoro con un corazón endurecido. Puedes decir eso. Y sí, está mal en un sentido, pero bien en otro. Dejen explico. Está mal en cuestión de que es un síntoma de un espíritu enfermo, pero está bien en que estamos cumpliendo con una orden que Dios nos dio. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Claro que un espíritu sano va a tener esa naturalidad y esos sentimientos que lo inclinen adecuadamente hacia la gratitud, como alguien que tiene unas piernas sanas y puede correr con naturalidad y vitalidad. Si tu espíritu está roto y está enfermo, como ya lo platicamos, naturalmente no estás inclinado a dar gracias a Dios. Es como tener un pie roto, un pie lesionado. Naturalmente no puedes correr. Por así decirlo, esta fractura del pie fue causada por el pecado original o por nuestros propios pecados específicos. Y también, por supuesto, por los dardos de Satanás
y los pecados de otros, pero también hay que reconocer nuestra propia responsabilidad. No quiero minimizar el daño que otros nos hizo, no lo quiero minimizar, pero siempre les digo, aunque sea poca nuestra responsabilidad ante nuestros ojos, hay que asumirla y llevarla en confesión. Entonces, como ya dije, está mal en el sentido de ser un diagnóstico de una enfermedad, pero está bien porque esa es la fase de la recuperación y aparte es obediencia. Digamos que quieres volver a correr y estás en rehabilitación. Un pie recién soldado y que se le ha quitado el yeso está entumecido, ha perdido su fuerza, se ha atrofiado, pero no puedes quedarte postrado en cama y decir, como no se siente natural el poder caminar o el poder correr, como me siento forzado, no caminaré, aquí me voy a quedar sentado hasta que sienta que todo está bien. No, tienes que comenzar a caminar y sí, va a doler, se va a sentir forzado, pero tienes que hacerlo para fortalecer el músculo y que los ligamentos se desentuman. Y conforme sigues en el proceso de rehabilitación, este pie irá agarrando fuerza y forma, poco a poco, hasta que llegue el punto en el que podrás correr nuevamente con naturalidad. E inclusive con más gozo que antes porque ya probaste lo que es no poder correr. Es como cuando no valoramos la respiración hasta que nos engripamos y tenemos la nariz toda congestionada. Recordemos el salmo más famoso de arrepentimiento, el Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Sí, es un proceso. Quizá lento, tu carne te tiene atrapado, vas a querer echarte para atrás, y sí, habrán recaídas. Pero la mejor forma de enfrentar las recaídas es levantándose una y otra vez, yendo una y otra vez al trono de gracia, yendo una y otra vez a la sangre de Cristo para ser limpio. Y por la gracia de Dios, conforme sigas este proceso, notarás que tus músculos espirituales comenzarán a desentumirse, a tomar fuerza nuevamente. Volverás a gozarte en Dios y en sus bondades. Y ahora, la segunda vía es una vía de contemplación y meditación. Y me refiero a una meditación cristiana, no budista. Eso es muy diferente. Una meditación y contemplación de y en medio de la creación, para que ésta dirija nuestros ojos a Dios. Sal a caminar al bosque, a una montaña, sal a ver animales de granja, a contemplar un árbol. Acuéstate en el pasto, en el césped y que tu mirada se pierda en el cielo. Mira las nubes, el sol, las estrellas, etcétera, etcétera. Comienza a reentrenar este sentimiento, al principio de forma forzada, como ya expliqué antes, este sentimiento de asombro y de curiosidad infantil. Contempla el árbol que siempre ha estado afuera de tu ventana. Aburrido, ¿verdad? Sí, al principio sí, te digo, no esperes resultados inmediatos, pero comienza a curiosear sobre dicho árbol. ¿Qué tipo de árbol es? Ve sus hojas, ve la textura de su tronco. Imagina cómo fue que una pequeña semilla llegó a ser un gran roble. Ponte a pensar en todos los procesos fisioquímicos y biológicos que implican. Investiga en internet sobre la estructura de una hoja, sobre cómo funciona el proceso de la fotosíntesis, de la estructura de sus células. Ora a Dios mientras ves el árbol. Pídele que te permita descubrir el asombro. Agradece por el oxígeno que brinda y la sombra te da. Nuevamente, agradecimiento en un principio se va a sentir forzado, pero hazlo. Y piensa cuántas referencias escriturales no hay respecto a los árboles. Medita sobre esas referencias. Si puedes, digo, como un niño, trépate en él. No te vas a caer nomás. Luego vas a decir, Yitzhak me recomendó subirme a un árbol y aquí ando con la pata rota. O sea, ten cuidado, pues. Reentrena este sentimiento infantil de asombro e imaginación. Ponle un nombre tonto al árbol si quieres. Yo por broma un Liverprogre en Twitter, ahorita les muestro el tweet, es una tontería, le puse a dos árboles que yo mismo planté aquí cerca, Gepetto y el Toby. Déjenles muestro el tweet. Yo subí fotos de los árboles que iba a plantar, puse hora de plantar unos arbolitos para que los progres no crean que ando de antiambientalista y para que los del monopolio Provida me regresen mi licencia. Porque hubo ¿qué fue? 2021, había unos vatos Provida que empezaron a decir, no, es que ustedes los de derecha odian la naturaleza. Entonces, como que ellos tenían el monopolio Provida. Fue una tontería. Y de hecho, de esos del monopolio Provida,
ya ni los he visto. Uno que siempre también ponía, esto es un abrazo. No, ni me quiero acordar. Y me contesta un Liverprogre. Ya te pareces a López Obrador. Ambos creen que plantar arbolitos es una medida ambiental. Ajá. Si entiendes de biología, mira, es una ciencia y no viene en la Biblia. Y pues ahí voy yo nomás le respondo. Yo a este tipo de cosas les respondo con un meme. Si me vas a estar ahí mangoneando en Twitter, muy probablemente te responda con un meme. A veces no tengo el tiempo para andarle respondiendo a cada tarado de que dice estupidez y media. ¿Qué te parece López Obrador? Ambos creen que plantar arbolitos es una medida ambiental. Ajá. Si entiendes de biología, mira, es una ciencia y no viene en la Biblia. A todísima Mauser con mis arbolitos. Quedaron malones. Oxígeno puro. El CO2, no vas a ver de dónde le va a llover tanto guamazo. Es más, les pondré nombre. Tú serás Gepetto y tú el Toby. Jaja, chulos. Gloria a Dios por su excelsa creación. Y ahí los tengo afuera, el Gepetto y el Toby. Acá puse, la neta sí quedan mamalones. Al Champi le cayó mejor el Toby porque ya lo orinó. Una tontería, vaya, o sea, ponerle un nombre a un árbol, pero está bien. O sea, no es pecado y está chistoso, porque cada vez que paso es como, el Toby, el Gepetto. Una tontería, pero me divierte, me entretiene. Como dije, acuéstate en el pasto. Voltea a ver las nubes. Imagina, no sé, que hay un palacio de oro sobre ellas, como cuando eras un niño. ¿Ves las margaritas del jardín? Dios dibujó cada una de ellas. ¿Ves el sol? Agradece a Dios por él. Es parte de su gracia común. Y es más, siente el calor de sus rayos en tu rostro. Y aquí aparte estás añadiendo un efecto fisioquímico muy necesario para tu salud, lo cual ya lo expliqué en uno de los videos de esta serie. Todo me lo pongo aquí por si no lo has visto, de cristianismo y depresión y la cuestión física. Y sí, lo del sol y la luna y las nubes, todo pues son cosas aparentemente repetitivas, monótonas, sin magia. Pero Chesterton nos ayuda bastante aquí. Cito, todo el imponente materialismo que domina a las mentes modernas descansa ulteriormente en una presunción falsa. Se supone que es muerte una cosa que constantemente se repite, algo como un engranaje relojero. La gente siente que si el mundo fuera personal, variaría. Si el sol tuviera vida, bailaría. Esto es un sofisma, aun si se relaciona con hechos conocidos, porque en los asuntos humanos la variación generalmente la introduce la muerte y no la vida, el decaimiento o el quebranto de la fuerza o el deseo. Un hombre varía sus movimientos por un leve elemento de fracaso o de fatiga. Se sube a un ómnibus porque está cansado de caminar, o camina porque está cansado de estarse quieto. Pero si su vida y su alegría fueran tan gigantescas como para no cansarse nunca de ir a Islington, podría ir a Islington tan regular y continuadamente como el Támesis va al Sheerness, unos ríos. Y la misma velocidad y el éxtasis propios de su vida llegarían a la quietud de la muerte. El sol se levanta cada mañana. Yo no me levanto cada mañana, pero lo que me diferencia de él no es mi actividad, sino mi inacción. Y para exponer el punto en una frase popular, podría decir que el sol se levanta regularmente porque nunca se cansa de levantarse. Podría observarse lo que quiero decir, por ejemplo, en los niños, cuando descubren un juego o una broma que les proporciona especial alegría. Un niño se golpea rítmicamente los talones a causa de un desborde y no de una carencia de vida, porque los niños rebosan de vitalidad por ser en espíritu libres y altivos, de ahí que quieran las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen, hazlo otra vez. Y el grande, el adulto, vuelve a hacerlo aproximadamente hasta que se siente morir, porque la gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía, pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Puede que todas las margaritas sean iguales, no por una necesidad automática. Puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se haya cansado de hacerlas iguales. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia porque pecamos y envejecimos y nuestro Padre es más joven que nosotros. Chesterton. Damn. Esta última frase me encanta. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia porque pecamos y envejecimos y nuestro Padre es más joven que nosotros. Señores, esto es cine. Es magia, literatura. Ya, pues. Y esta imagen de un Dios con un eterno instinto de la infancia me ha llevado mucho a entender esta regla de Jordan Peterson, una de las 12 reglas de su primer libro, de las 12 reglas, porque ya tiene otras 12 reglas, o sea, son 24. Quedó claro, es la de acaricia un gato cuando te encuentres con uno en la calle. Y es como una metáfora de encontrar pequeños momentos de belleza, de consuelo o paz, incluso en medio del dolor,
del caos y del aburrimiento. Y de cierta forma veo a los animales y otras situaciones del día al día como memes que Dios nos manda para que riamos y disfrutemos. Cada animal es algo chistoso, sus formas me dan risa. Inclusive siempre que veo un animal me detengo a como que hablar con él de forma infantil y burlesca. De hecho, acabo de adoptar un cachorrito y así le puse, Meme. Ay, tengo tantas aventuras. O sea, le puse Meme y el nombre le quedó perfecto porque es un meme. Y como dije, hay situaciones del día al día que son chistosas, que son divertidas. Y yo, cuando pasa eso, volteo y digo, buen meme, Dios. Y esto me recuerda un poco cuando en las Crónicas de Narnia, en el libro El sobrino del mago, el primer libro, bueno, el primero no cronológicamente, pero El sobrino del mago, el primer libro, los que son fan de Narnia me van a entender por qué me estoy haciendo bolas. Pero bueno, El sobrino del mago, hay una escena en la que Aslan está creando Narnia y bueno, crea animales que no hablan, pero también crea animales que sí hablan. Y uno de los animales, el cuervo, hace una tontería, no me recuerdo bien qué, y todos se quieren reír, pero está Aslan enfrente, entonces se ponen como en modo solemne queriéndose reír. Y recuerdo que Aslan les dice, parafraseo, les dice, adelante, ríanse, porque tanto la justicia como la risa son productos de la palabra. Entonces, sal a la calle a buscar esas situaciones de risa. Les digo, a mí me encanta ver a los animalitos y digo, qué ocurrente, Dios, se ven bien chistositos, los perros, las diferentes razas que hay. Tengo una vecina que tiene un Shih Tzu y yo digo, siempre le echo carrilla a la perrita y digo, tantos años de evolución canina, tantos años de adaptación. Imagínate los lobos, ¿qué pensarán a ver esta ridiculez? Obviamente no creo en la evolución, pero es por cotorreo, vaya. Inclusive antes de salir a la calle, ora, Dios, sorpréndeme, aunque sea un poco hoy. Muéstrame una chispa de alegría, muéstrame una chispa de risa, muéstrame una chispa de sorpresa, muéstrame una chispa de asombro. Y claro, entiendo que por una parte Jesús dice que debemos hacernos como niños y por otra parte Pablo de cierta forma dice que debemos dejar de ser niños y ser hombres. No es una contradicción, es como Proverbios 26, 4 a 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No es en sí una contradicción, simplemente está diciendo, hay momentos en los que hay que saber cómo responderle a un necio y hay momentos en los cuales mejor ni le respondas, para que no seas como él. Entonces lo que dice Jesús y Pablo no son contradicciones. Simplemente debemos tener la sabiduría para saber en qué momentos y en qué situaciones debemos de actuar como hombres maduros, dominando nuestros impulsos, siendo sabios, liderando, tomando decisiones duras, etcétera, etcétera. Pero también podemos conservar ese instinto infantil de asombro, de aventura, de confianza, de curiosidad. Y Pablo mismo dice en 2 Corintios 4:16, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esto me recuerda un poco a esta imagen de Chesterton de que Dios tiene ese instinto eterno de infancia. Como Él es el dador de vida, de cierta manera Él es más joven que nosotros. Los cristianos, conforme nos acercamos a la gracia de Dios, por fuera, claro, nuestro cuerpo físico se irá desgastando, pero nuestro espíritu se va renovando día con día. Y de hecho Jordan Peterson tiene como que esta noción o idea del cielo, del paraíso, que es un lugar de juego eterno. Y otro consejo que yo he estado aplicando bastante últimamente es leer ficción, leer los grandes clásicos, mitología, novelas cristianas, novelas de ficción cristiana como Crimen y Castigo, Narnia, la trilogía cósmica. Justo acabo de leer, madre mía, el mejor libro de ficción que jamás he leído. Hasta que no tengamos rostro, de C.S. Lewis. Curiosamente es un libro muy desconocido de C.S. Lewis, pero él mismo dijo que fue su mejor obra. Sus críticos y editores pues no les pareció que era su mejor obra porque tiene obras que todo el mundo considera grandiosas. Pero dije, ¿por qué la habrá considerado él como su mejor obra? Y la leí y dije, señores, quedé deslumbrado, anonadado, impactado. Lo estoy leyendo por segunda vez y digo,
Es cine. Y es que cuando yo recién me empecé a involucrar en esos temas de la batalla cultural y todo por ahí del 2019-2020, quería leer muchos libros de no ficción, información, como hechos y política y economía y cómo argumentar y lógica y todo. Y está bien, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero no sé exactamente qué fue lo que me llevó a leer nuevamente mucha ficción, porque antes lo hacía como descanso, leía ficción como cuando ya me estaba saturado de tanta información de hechos, entre comillas, me ponía a leer algún libro, una novela o algo de ficción, pero por diferentes situaciones comencé a darme cuenta que no es como algo aparte, es parte de... De hecho, la Biblia no es un libro de religión en sí, no es un libro de filosofía, no es un libro de noticias o de política, no, es una historia. Nos estamos desenvolviendo en ella. Voy a dejar más claro con este tweet que hace tiempo puse. Escribí, en los últimos meses, ¿de qué fecha es? 16 de enero, a principio de este año. En los últimos meses, nuevamente luché con una temporada algo brusca de depresión y desánimo. Usualmente cuando esto sucede, dejo de leer libros de no ficción y acudo a leer Narnia o la trilogía cósmica de C.S. Lewis. A través de ello, Dios me ha revelado algo que ha sido medicina para mi alma. Actualmente habitamos en la narrativa del cientificismo materialista ilustrado, un universo frío, vacío y ordinario, en lugar de vivir en la narrativa bíblica. Un cosmos encantado y lleno de magia. Un mundo en donde cada instante está lleno de milagros. Nos deprimimos y aburrimos no porque el mundo sea aburrido en sí, sino que nuestras almas se han vuelto insensibles. Debemos clamar a Dios para recuperar el sentido del asombro. Tomemos en cuenta una conversación entre Ramandú, una estrella en retiro, y Eustaquio, un niño influenciado por el materialismo de su época, en El viajero del alba, Crónicas de Narnia. En nuestro mundo, dijo Eustaquio, una estrella es una inmensa bola de gas incandescente. Incluso en tu mundo, hijo mío, respondió Ramandú, las estrellas no son eso, sino que de eso están hechas. Ahora entiendo Lucas 2 con mayor profundidad. Creo que lo que los pastores vieron la noche del nacimiento de Cristo fue un destello de la dimensión espiritual. El velo se les fue quitado para que puedan ver lo que realmente son las estrellas. Por algo la Biblia usa constantemente huestes celestiales y estrellas como sinónimos. En palabras de Joshua James, creo que, como diría el viejo Jack, C.S. Lewis, hemos estado leyendo los libros equivocados, hemos sido catequizados con todas las historias equivocadas, hemos llegado a habitar en el mundo materialista posmoderno de la Ilustración en lugar del cosmos encantado de la narrativa bíblica. Me asombré al redescubrir que literalmente vivimos en una novela, en una historia donde se enfrentan dos reinos, en una historia llena de castillos, dragones, hadas, travesías, doncellas, caballos y conquistas. Y es impresionante descubrir que soy coprotagonista de mi propia microhistoria. Estoy construyéndola. Lo que hago y dejo de hacer sí tiene un impacto. Esto también me llena de un temor reverente. El autor y protagonista de esta historia no puede ser burlado. Cada página estoy sembrando algo que cosecharé tarde o temprano. Pero por su gracia, Él cosechó en sí mismo la ira que yo sembré. Y ahora cosecho la gracia que Él siembra. Ahora te entiendo, viejo Jack. Ahora te entiendo cuando dijiste, algún día serás lo bastante maduro para volver a leer cuentos de hadas. No se trata de Narnia, eso tú lo sabes, soy yo, soy Lucía. Se trata de ti, allá no te veremos. ¿Y cómo podremos vivir sin verte más? Pero sí me van a ver, mi amor, dijo Aslan. ¿Estás allá también, señor?, preguntó Edmundo. Sí, repuso Aslan, pero allá tengo otro nombre. Ustedes deben aprender a conocerme por ese nombre. Esa fue la verdadera razón para que ustedes vinieran a Narnia, para que conociéndome un poco aquí, pudieran conocerme mejor allá. Así como Lucy y Edmund habitaron en Narnia para poder reconocer a Aslan en su propio mundo, nosotros debemos habitar en los libros de fantasía para reconocer la magia en nuestro mundo. Y sí, es locura para el griego. 1 Corintios 1:23. ¡Pum! Me la rifé en ese tweet. Bueno, más o menos. Entonces lo que quiero decir es que te metes al mundo de los cuentos de las hadas, absorbes ese aroma y lo transmites, lo llevas a tu mundo, aquí, a la realidad. Las categorías, abstracciones y verdades destiladas que encuentras ahí, comienzas a proyectarlas acá, en tu día a día. Esos castillos, los dragones, el fauno amigable, el tesoro misterioso, la espada encantada, etcétera, etcétera. Todo eso comienzas a arrojarlo en tu mundo, en el mundo en el que vives. Aprendes a ver lo extraordinario en lo ordinario. Y ahora, cierro este video con una última de Chesterton. Las cosas en las cuales más creía entonces, las cosas en las cuales más creo ahora, son los llamados cuentos de hadas. Un árbol da frutas porque es un árbol mágico. El agua cae de la montaña porque está embrujada.
El sol brilla porque está encantado. Sin embargo, este asombro no es una mera fantasía derivada de los cuentos de hadas. Al contrario, de él deriva todo el fuego de los cuentos de hadas. Así como a todos nos gustan los cuentos de amor porque hay en ellos un instinto de sexo, a todos nos gustan las fábulas asombrosas porque tocan la fibra del antiguo instinto de asombro. Esto lo prueba el hecho de que cuando somos muy niños no necesitamos cuentos de hadas, solamente necesitamos cuentos. La vida resulta bastante interesante. Un chico de 7 años se entusiasma si le dicen que Tomás abrió una puerta y vio un dragón, pero un chico de 3 años se entusiasmará si le dicen que Tomás abrió una puerta. A los chicos les gustan los cuentos románticos, pero a los bebés les gustan los cuentos realistas porque los encuentran románticos. En realidad, un bebé, pienso que aproximadamente, es la única persona que puede leer una novela realista moderna sin aburrirse. Esto prueba que aún las fábulas infantiles solo son un eco de un sobresalto casi prenatal de interés y de asombro. Estas fábulas dicen que las manzanas son doradas, con el único fin de resucitar el momento olvidado en que descubrimos que eran verdes o rojas. Dicen que corren ríos de vino, para recordarnos por un loco momento que corren ríos de agua. J.K. Chesterton. Aprender a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Entonces, bueno, señores, aquí se las dejo. Asombro. Medios de gracia, como dije, la primer vía, pero también los medios de contemplación en la creación y también utilizar las historias de ficción, la mitología, cuentos de hadas a nuestro favor para poder aprender a redescubrir ese asombro que nos cautivó de niños, ese asombro de ver este mundo que con el tiempo se vuelve, entre comillas, aburrido, pero que por la gracia de Dios volverá a ser un cuento de hadas. Bye.